El mundo se está quedando sin niños y las máquinas están listas para ocupar su lugar. En un siglo de algoritmos y soledad, ¿qué es lo único que la inteligencia artificial jamás podrá hacer por ti? La tecnología prometió libertad y cumplió, pero hoy la IA ha pasado de recomendarnos qué comprar a dictarnos qué pensar, escribe, analiza y hasta simula conversaciones y voces de quienes ya no están. Pero ¿qué estamos entregando a cambio? Sin duda privacidad y autonomía, pero también nuestro criterio. La IA ya no solo nos asiste, nos moldea, nos encierra en burbujas de lógica personalizada tan perfectas que son difíciles de cuestionar. El riesgo real no es que la máquina sea más inteligente, sino que el ser humano renuncia a pensar. Como dice Freddy Vivas, somos ciudadanos digitales en un entorno donde las reglas son opacas y no las comprendemos del todo bien, pero las plataformas sí y los gobiernos también. Mira, está probado que muchos modelos de inteligencia artificial cuando no conocen una respuesta se la inventan y también son capaces de negar hechos comprobados. Entonces, el algoritmo no es neutral, es un instrumento de manipulación. Este vacío de poder coincide con una paradoja global. La tasa de natalidad se desploma y el mundo envejece. ¿Quién va a cuidar de nosotros cuando seamos ancianos? Los robots van a asumir roles que antes eran puramente humanos. Y cuando ocupen todas esas tareas automatizables, ¿de qué vamos a vivir? ¿Llegará la renta básica universal? ¿Eso es viable? Ahí es a donde entra la libertad económica y se vuelve vital. Sin capacidad de innovar y competir, la inteligencia artificial deja de ser un motor de progreso y se convierte en propiedad de unos pocos, donde tú no eres el usuario, sino el producto. Pero hay otra ruta, una donde la IA potencia su futuro y donde el valor no es obedecer al algoritmo, sino romperlo como propone Augusto Salvato. En ese orden, la ventaja ganadora no es la velocidad, sino el criterio. Ahí la clave no será la inteligencia artificial, sino qué sociedad vamos a construir con ella. Soy Gabriel Bauduco y esto es Contracorriente. ¿Qué pasaría si quisieras hablar con alguien que ya no está, alguien que ya partió? Bueno, eso ya es posible. Existen aplicaciones y plataformas que recrean, si acaso tienes formas de alimentarlo, las voces de las personas que ya no están y te permite conversar con ellas. Pero ¿qué le preguntarías? ¿Estarías realmente conversando con tu padre muerto? Eso es algo que se preguntó Freddy Vivas, autor del libro Generación IA, ingeniero con quien ya hemos conversado alguna vez y a quien recibo hoy para preguntarle exactamente eso. Freddy, gracias por esta conversación. ¿Qué Un sería lo que le placer. preguntarías a tu papá que ya partió? Qué buena pregunta. La verdad que, no sé, tantas cosas. Se me vino a la mente eso escribiendo el libro porque estaba investigando sobre estas tecnologías y mucha gente, y a veces dudaba, ¿esto sirve, no sirve, está bueno? Y en un momento pensé esto, ¿qué me pasaría a mí con esto? Eh, y cuando lo pensás, ahí cambias de opinión, porque al principio yo decía, qué freak eso de hablar con alguien que ya no está. Ujú. Y después de repente pensé, me quedaron tantas cosas para preguntarle a mi papá, Ok, que de sus anécdotas, sus viajes, sus cosas, no sé nada prácticamente de eso. Y bueno, la fotografía es tecnología, los videos son tecnología, los libros son tecnología. pero Entonces, las cuando emociones lo empezás, son. no, seguro que no, pero voy al hecho de los planteos que se escuchan sobre este tipo de cosas, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra hoy, la verdad. De, la verdad que no puedo estar de ningún lado. No sé, no lo sé. Pero digo, hoy interactuar con un agente digital, con un avatar digital de una persona que ya no está, puede sonar fuerte,
me parece freak a mí, raro, todo eso me parece. Pero si vas no sé cuántos años atrás en la invención de la fotografía, la gente decía, no, esto es de sacarse el alma a la gente, ¿no? Tenés una foto de un abuelo ahí en la pared, déjalo, soltalo, y se hablaba así en esa época, de esa tecnología, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ahora bien, tu libro Generación IA, publicado por Sudamericana, que es uno de los sellos de Penguin, se enfoca en la experiencia humana con la inteligencia artificial. Claro que hay datos concretos y cifras y proyecciones y nos introduce al mundo de la inteligencia digital, pero este es tu tercer libro y en esta ocasión es el tercero, ¿correcto? Sí, correcto, Y es el tercero. y en esta ocasión te enfocas en la experiencia humana. Y hay de todo ahí, ¿no? Desde la comodidad de la aspiradora automática, ese Sí, robotito circular que todo el mundo conoce y que debe, en principio, mapear, los espacios de tu casa. Estamos entregando algo de privacidad y hablamos de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Lo pensaba yo claro. ayer, instalando una cámara en la sala, en el living de mi casa. Mm. Y pensaba si estamos entregando privacidad a costa de comodidad. Sí, para mí la respuesta corta es sí, y lo estamos haciendo hace muchos años. Siempre me quedó un ejemplo de una conversación con un profesor amigo que, que fue muy claro. Era, si por ejemplo tocas música, tocas la guitarra y querés bajarte una aplicación de afinación de la guitarra, y cuando Ujú, te estás bajando la aplicación te dice, ¿puedo acceder a tus contactos, a tus fotografías? Vos decís, no, claramente no. ¿Para qué? ¿Para qué claro. vas a acceder a eso? Ahora, Pero sí le si vas te a pide, tener que dar acceso al micrófono. exactamente, ese es el ejemplo. Exacto. Porque, porque, claro, es como que mucha gente todavía no tiene bien claro qué te quita y qué te da una herramienta, dónde sería lógico hacer determinada cosa y dónde no. Acá con el micrófono y el afinador es obvio, pero hay casos que no son tan obvios, ¿no? Que son como Por supuesto. grises. Em, y eso tiene un nombre, eso se llama alfabetización digital. O sea, nosotros no tenemos alfabetización digital. No existe el Te ciudadano escuché el digital, otro ¿no? día te escuché el otro día hablar de eso, ¿no? El ciudadano digital lo tenemos más o menos incorporado, la comodidad de tener todos los documentos en una aplicación, que además ya tienen validez, te puede parar la policía en Sí, muchos lugares y la licencia de conducir está en tu teléfono. sí. Y la ciudadanía digital está incorporada, pero la alfabetización digital no. ¿Qué es lo que deberían enseñarnos? Claro, o sea, como ciudadano digital ya lo somos, así naturalmente, tipo, sos digital, listo, tenés una parte digital. No sabemos bien hasta dónde y cuáles son nuestros derechos ni cómo comportarnos, ¿no? Eso sería la alfabetización. ¿Cómo? Y yo pienso que así como en el colegio nos enseñan ciudadanía tradicional, digamos, y en tu casa te enseñan no tires la basura en cualquier lado, no hables con un desconocido, esas conversaciones básicas no existen para el mundo digital. Ujú, Y de hecho, lo más difícil es que yo mucho lo pienso, mi hija tiene 22 años ya, pero cuando era chiquita ella me hacía preguntas sobre su primer celular, me acuerdo los 12 años, 13, no sé, un celular que casi no era inteligente, pero cuando empezó a usar redes sociales o empezó a usar, no sé, plataformas de jueguitos, y yo trataba de estar cerca, pero yo tenía mucha cercanía a esas herramientas. Ahora, no mucha gente tiene cercanía a las herramientas, no totalmente. muchos papás ni mamás. Entonces, ¿cómo haces para transmitir eso? Es muy difícil y en el colegio tampoco lo tenés y tampoco tenés planes gubernamentales que te entrenen de verdad en esto. Totalmente. Entonces, estás regalado a los Sí, problemas de exacto, ciberseguridad, ¿no? Por estamos ejemplo. expuestos. Pero mira, este aparato, probablemente ya decidió por mí lo que todavía yo no sé qué voy a comprar. La pregunta es si estamos, siendo manipulados de alguna forma. En esta hiperpersonalización, ¿no? En Sí, cada permiso que entregamos a costa de que la próxima vez no tengamos que poner la contraseña, mm, y la próxima vez no tenga que hacerle preguntas desde cero. Cada vez entregamos más permisos a costa de la comodidad, pero eso sí. implica cierta manipulación.
Para mí sí, pero no es diferente a la manipulación de la televisión o de la radio o un medio de comunicación tradicional. Sí, Para pero la mí es televisión no se cambia sola de canal. El eh, teléfono la- sí elige qué mostrarte primero cuando entras a Google. sí, 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 correcto. Es diferente, por supuesto que es diferente, pero tiene la misma cosa atrás, ¿no? Que Ujú, es un periodista en un programa de televisión te está bajando una línea a un ujú. segmento específico de una persona en un momento, en una edad. O sea, eso está todo armado, ya lo Sí, sabemos. sí. No lo veo tan diferente. Sí, Ujú. lo diferente para mí es que lo tenés todo el tiempo encima, que te conoce más, que ya no sos genérico, que es uno a uno en todo caso. Y eso es potente, pero yo también pienso que así como yo cuando era chico veía un noticiero y escuchaba noticias y yo descreía de algunas cosas que veía, em, esa misma lógica deberíamos aplicar a los teléfonos. A mí me gusta siempre pensar en qué pasó antes, porque si no parecería que es todo nuevo. Y en realidad Totalmente. no es nuevo. O sea, son las mismas preguntas, las mismas cuestiones. Una vez estaba en una cena con unas personas en un cliente y había un psicólogo y él decía, las redes sociales parecen nuevas, pero en realidad son muy viejas. O sea, es lo mismo que pasaba en el barrio. El interés de la señora que quería ver qué pasaba en el barrio. Y le Quería. contaban a los vecinos el chisme que sabían que le iba a interesar, no cualquier chisme. Exacto, exactamente. Está el coqueto que se mira en Instagram, el que está todo el tiempo subiendo fotos. Es todo muy viejo, lo que pasa es que son nuevas formas de hacerlo, pero es siempre lo mismo. Entonces, yo invito a todo el mundo a tener una visión crítica de eso. A mí me recomienda una canción, a veces forzadamente Spotify, y me pone el último hit de no sé quién, y yo no lo Sí, escucho. Voy y sí. escucho un disco que yo tengo ganas de escuchar de los 80, por ejemplo. Okey, te voy a contar una Entonces, historia brevísima. Este, nos vamos a extender, ni modo, así es esto. El otro día discutía yo con mi hermana, discutía, es una forma de decir, ¿no? Es cosas de hermanos, ya sabes. sí. Y mi hermana estaba furiosa porque Javier Milei había, designado secretario de la Defensa, ministro de Defensa, a un militar, a un exmilitar. Y no nos estamos metiendo en temas políticos, que quede claro. Mi hermana me decía, esto es inaudito, no pasa en ninguna parte del mundo. Y yo le dije, sí. Entonces me metí ChatGPT y le dije, ¿cuántos secretarios de la o ministros de defensa hay en el mundo con un rango militar? Y entonces me dice, bueno, tal caso, y recientemente el sonado escándalo de Argentina, ¿no? Y yo le digo, ¿te estás olvidando de México? Ah, sí, discúlpame, México también tiene un secretario de defensa. ¿Y te estás olvidando de Estados Unidos? Cierto, sí, discúlpame, Estados Unidos. Y así seguí. Claro. Es decir, esto es lo que tú llamas alucinaciones, otros llaman aberraciones, Mm, pero la inteligencia artificial también tiene un sesgo y alguna vez hemos hablado de esto claramente, mm. recuerdo contigo mismo. ¿Cómo haremos los seres humanos esto que tú haces? Te recomiendo una canción, pero no le crees la recomendación por la forma y vas y escuchas otra. Pero ¿cómo haremos los seres humanos para entender que no es Dios, asumiendo que Dios existe, que lo que Mm. diga la conversación con una inteligencia artificial no es la verdad? Educación, 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 ¿no? Para mí es eso. No hay mucha magia en esto. Claro, Educación en todo sentido, ¿no? En un alumno que está en la universidad, en el colegio, en un padre que está en el trabajo y lo entrenan, en los medios de comunicación sabiendo realmente cómo funciona todo esto. O sea, hay mucho totalmente, trabajo ahí. Si mirás, por ejemplo, la UNESCO, yo miro mucho la UNESCO, la ONU, que están el World Economic Forum, que largan informes que están buenísimos, donde hablan de estos temas con mucha profundidad. La UNESCO dice, para el futuro tenemos que entrenar a las personas en entender cómo funciona la IA, entender cómo interactuar, entender que no siempre es todo verdad, entender en cómo proceso esos resultados, cómo creo IA, cómo creo herramientas pedagógicas o de trabajo nuevas a partir de la IA. O sea, la IA, si no se usa bien, si no se entrena bien, esta alfabetización en IA que estamos hablando, va a generar más distancia entre las personas que sepan todo esto y las que no lo sepan. Por eso es tan importante, ¿no?
2 cosas para despedirnos con mucha rapidez porque se nos va el tiempo, pero, en el libro, otra vez, Generación IA, que la gente puede encontrar en cualquiera de las plataformas de compra de libros digitales, em, pones el caso de que en ocasiones las personas preferían las conversaciones sobre salud con una inteligencia artificial y no Mm, la de los médicos, porque la inteligencia artificial tiene todo el tiempo del mundo para ti, porque la inteligencia artificial no se cansa, porque la inteligencia artificial puede responderte todas las preguntas que le haga y los sistemas de salud están colapsados con médicos y enfermeras que no tienen tiempo o tienen una fila enorme de gente. Eh, ¿Será que tenemos un nuevo agente para lidiar con nuestra, permíteme llevarlo al extremo, soledad? mm. Es una gran pregunta, la verdad que no sé qué va a pasar con eso, pero sí lo que puedo ver es muchísima gente creyendo que eso es una opción. Ujú, Hay mucha gente que cree que ese es un camino. No te hablo solo de gente que construye herramientas, porque hoy hay sistemas donde un anciano puede interactuar con una especie de Alexa para acompañar a un anciano, ya existen, se venden sistemas de este estilo. Bueno, el ChatGPT, por decir una herramienta genérica, es una de las principales usos, es como psicólogo o como médico. O sea, principales usos de una de las ujú, herramientas más usadas del mundo de IA está pensada para eso. O al menos la gente lo usa así y claro, generan conversaciones que da la sensación de tener empatía, pero es muy importante decir que estos son sistemas estadísticos. O sea, por ejemplo, en una medicación, hablando de cómo un chat te puede recomendar cada cuánto tomar una medicación, puede tener un error gravísimo basado en el funcionamiento estadístico, porque puede totalmente, decir, mira, la mayoría de las veces online dicen tomar esto una vez por día. Entonces, probabilísticamente, lo más probable es que sea una vez por día y te va a dar una recomendación no basada en el conocimiento, no, sí, no, sino y ni basada en una siquiera, estadística. sí, la última, ser humano, estar vivo, mm, puede medirse estadísticamente si tomamos millones de casos y los estandarizamos. Pero, ¿qué es lo que una inteligencia artificial no puede comprender sobre la experiencia de estar vivo? En realidad puede comprender muy poco para mí, porque lo que hace es interpretar datos digitales. ¿Qué existe en el mundo digital? Bueno, lo que escribimos, los libros, lo que está digitalmente, las expresiones, los datos censados por aplicaciones o por sensores de sistemas de inteligencia artificial en objetos, pero eso es muy poco, somos mucho más que eso. Somos interacción, somos conversación, somos vínculos, somos sentimientos que la máquina nunca va a poder interpretar eso. En todo caso, puede tratar de calificar a ver si la palabra que usaste es una palabra que para vos significa más alegre o más triste y de dentro porque entrar a una call y yo digo, hola, qué hermoso día, y puede decir, ah, mirá, está contento porque dijo hermoso, y cuando dice hermoso, generalmente la gente está contenta. ¿Puede parametrizar ese entendimiento de los humanos? Sí, lo puede parametrizar, lo hace y lo usamos como herramienta muchas veces y está bueno, pero es solo eso. Totalmente. Entonces creo que se pierde de muchas cosas y está bien, quizás sea solo así, tenga que ser así. Muy bien. Ahora sí, esto es todo, Freddy. Muchísimas gracias. Es Freddy Vivas, autor del libro, Generación IA, que acaba de ser publicado. Quiero hablar ahora con Augusto Salvato desde una perspectiva en la que parecemos estar ciclados, quizás un poco atrapados. A la hora de hacer negocios, ¿estamos utilizando la inteligencia artificial con un verdadero provecho o nos estamos convirtiendo, Augusto, nosotros mismos en las mascotas de Meta y de Google? Bueno, yo te diría, y primero, muchas gracias por la invitación y un placer estar conversando contigo. Te diría que hoy hay una gran subutilización del potencial que tiene la inteligencia artificial y no es percepción mía, si se quiere, o percepción de algunas personas que quizás están muy metidas en este mundo. Hay un estudio de fines de febrero de Anthropic, la empresa que creó Claude,
que habla sobre los usos de inteligencia artificial en el trabajo. Y en el estudio lo que muestran es que el potencial de tareas realizadas por la inteligencia artificial en la mayoría de las profesiones hoy no puede comprobarse en lo que hacemos cotidianamente, está en un 10% de su potencial, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, si la inteligencia artificial puede realizar 10 tareas, por ejemplo, en un estudio de abogados, está realizando una o dos. Entre un 80 y 90% de las tareas no las está realizando. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una subutilización aplicada al trabajo, que las personas individualmente que lo usan bien están encontrando un nivel de productividad altísimo, y que rompe un poco con la forma que tenemos de medir el trabajo, y que por otro lado las organizaciones le están pudiendo sacar muy poco provecho, cuanto más grandes son, por ahora muy poco provecho a esta tecnología. Bueno, Augusto no solo ha estado dedicándole los últimos años de su vida a la inteligencia artificial y a la intersección entre los negocios, la inteligencia artificial, un poco la geopolítica, pero Augusto, nos está haciendo más rápidos, evidentemente, pero yo tengo la sensación de que también un poco más mediocres, ¿no crees? Bueno, yo creo que ahí eso depende mucho de cómo se ¿De quién? encare la tecnología, porque hay una sensación de que y una palabra que se suele asociar a inteligencia artificial, que desde mi punto de vista está mal asociada, que es automatizar. O sea, Ah, creemos que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que nos ayude a automatizar procesos, a hacer cosas más rápidas. Y en realidad, o más rápido. Y en realidad eso tiene que ver con cómo uno lo enfoque. Yo te diría que los mejores usos de la inteligencia artificial vienen cuando la pensamos como una tecnología que nos ayuda a hacer algo mejor, a hacer algo que no hubiéramos podido hacer antes. Y mira, ujú. quiero contártelo con un ejemplo que es muy reciente, extremadamente reciente. Yo trabajo con una agencia a nivel de Argentina y Latinoamérica, con una agencia de speakers. Eh, una pequeña empresa, digámosle, 6, 7 empleados, una pequeña empresa que está en el rango del tipo de las empresas que les cuesta mucho desarrollar o tener un CRM, por ejemplo. Es decir, el típico CRM para la empresa de ese tamaño no sirve mucho y requiere mucha complejidad técnica, y quitarle el foco a lo que verdaderamente importa, que son los negocios. Bueno, el hijo, que todavía es en menor de edad, de uno de los fundadores de esa empresa, desarrolló con herramientas de inteligencia artificial algo mucho más sencillo para cargar y armar un N8N para su papá, digamos, ¿Qué es un N? entendiendo cómo trabaja. Vamos por partes. ¿Qué es un N8N? Bien, bien, ahí irá eso, pero N8N es básicamente una herramienta de inteligencia artificial que nos permite orquestar flujos de trabajo, es decir, organizar un flujo de trabajo y automatizarlo. Entonces, supongamos que ahora, en lugar de cargar información en un CRM, esta persona lo que tiene que hacer es enviar un correo electrónico a determinada casilla, y entonces ya el CRM queda cargado. Toda la información de ese CRM Perdón, te queda hago de cargada. traductor simultáneo. Una cosa más, el CRM es como, digamos, la herramienta para manejar las relaciones con los clientes. Exactamente, sí. Entonces, en ese sentido, eso es un desarrollo que antes hubiera tardado mucho tiempo, que esa empresa probablemente no hubiera podido invertir en hacer eso. Y hoy lo está teniendo. Entonces, nos está ayudando a hacer las cosas mejor. Ahora bien, cuando nosotros queremos usar inteligencia artificial para redactar una publicación en LinkedIn y poner una publicación por día, y se nota, eso nos lleva a hacer algo mucho más mediocre. Pero los buenos usos de esta herramienta nos permiten hacer lo que a mí me gusta llamar imposibles, cosas que antes no hubieras podido hacer a nivel individual o a nivel organización. ¿Y cu- cuál es el eslabón faltante entonces? ¿Qué es lo que hace falta para que dejemos de subutilizar o utilizarlo de manera mediocre para convertirla en una especie de superpoder? Excelente pregunta, porque además creo que la respuesta es muy contraintuitiva. O sea, nosotros tendemos a creer que la forma de usar bien esta tecnología es capacitándonos en usarla, ¿no? Es decir, aprender a usar ChatGPT, aprender a usar N8N, como Y no decíamos es antes. eso. Aprender a usar herramientas no es eso, no es aprender a promptear. En realidad tiene que ver con aprender a trabajar de una manera diferente. Nosotros durante años, décadas, estuvimos acostumbrados a una forma de trabajo muy concentrada en la ejecución rápida, donde muchos trabajos miden
si se quiere, Volumen. ejecución con horas, ¿no? Ese es un gran KPI o una gran métrica para medir el mundo del trabajo. Bueno, hoy tenemos que romper ese paradigma, empezar a romper esta idea de una persona, un rol, o este es mi rol y yo me dedico a hacer esto, eh, y empezar a trabajar con personas que tengan otro tipo de habilidades, de curiosidad, de autoaprendizaje. A mí me gusta llamarlo, y en Argentina lo solemos llamar hambre, ¿no? Esa cosa que uno ve en las personas Claro. que quieren ir a más, ¿no? Yo creo que eso, hoy la inteligencia artificial nos da la capacidad de trabajar mucho mejor. Te lo pongo si querés con un ejemplo muy concreto. Las agencias de marketing, por ejemplo, o de contenido en redes, han trabajado muchos años con esta lógica de me pagas un fee, te doy 5 contenidos al mes, ¿no? Y yo hago el contenido y no hago el copy que va abajo, solamente la imagen y demás. Bueno, hoy una agencia de marketing no es que solamente pueda hacer muchos más contenidos al mes. Puede hacer contenido, puede hacer páginas web, puede hacer muchos copies, puede hacer copies divididos por diferentes tipos de clientes o buyer persona. Entonces podemos mejorar muchísimo nuestro servicio, pero para eso tenemos que tener no el foco en la ejecución, no el foco en lo que tenemos que entregar, sino el foco en dar un mejor servicio, hagamos lo que hagamos. Y eso es una forma de trabajar distinta. O sea que el secreto estará en, déjame ponerme análogo por un segundo, el secreto estará en mantener el alma de lo que estamos haciendo y solo agilizar lo automatizable, pero no entregarle el espíritu de nuestro negocio a una inteligencia artificial. El otro día leía que em, la nueva búsqueda se centrará en lo que sucede fuera de las pantallas, en las experiencias que pueden suceder fuera de las pantallas y que por consecuencia son más difíciles de replicar. Sí, hay algo de eso. Y yo creo que también lo primero acá, como aclaración más metodológica, es hoy podemos hablar del futuro en términos de 6 a 12 meses. O sea, la realidad es que yo, como vos Guau. bien decías antes, vengo trabajando, estudiando estos temas hace casi 10 años. Casi todas las cosas que decíamos hace 10 años, en 2016, fueron erradas. O erradas desde el punto de vista de que pensamos que algo iba a suceder y no sucedió, o que sucedió algo mucho más rápido de lo que pensábamos. Es decir, hablábamos, por ejemplo, de que la profesión del futuro era desarrollo de software. Y hoy vemos que el desarrollo de software es de las tareas más automatizables o reemplazables por inteligencia artificial, que como sucede con todas las profesiones, no quiere decir que no vaya a haber más ingenieros en sistemas, pero sí quiere decir que Pero probablemente. tendrán que comportarse de otra manera. Absolutamente, absolutamente. Entonces, ahí te diría que tenemos un margen de entre 6 a 12 meses para adelante para poder decir qué es lo que creemos que va a pasar. Y ahí, en ese sentido, te diría que otra habilidad que nace como algo importantísimo es la agilidad. Y la agilidad quizás ha sido un término muy sobreutilizado A por ver, las pero ¿de qué hablas organizaciones. cuando hablas de agilidad? ¿De agilidad mental, de agilidad física, de capacidad de resiliencia? Ahí está, excelente. Mira, dos conceptos. Por un lado, los seres humanos no nos gusta cambiar. Es decir, biológicamente estamos seteados para no cambiar. Eso las neurociencias de los 80 le pusieron un nombre que se llama sesgo del status quo. Necesitamos o tratamos de conservar el mundo tal cual lo conocemos. Claro. Y todo cambio nos resulta una amenaza. Entonces, lo primero es generar algo que es contranatural para el ser humano, que es la habilidad de cambiar rápido, de desacostumbrarnos rápido. A veces a mí me gusta usar el concepto desaprender, que a veces puede sonar un poco Total. polémico, pero desaprender rápido, ¿no? Poder acostumbrarnos rápido a algo nuevo. En ese sentido lo pienso. Y el segundo concepto que me gusta mucho es un concepto que trae un filósofo inversor libanés norteamericano que se llama Nassim Taleb, célebre por el concepto de cisne negro. Él desarrolló un concepto muy interesante que es el de antifragilidad. Él lo que dice es que los sistemas que son frágiles son aquellos que sufren en situaciones caóticas. Por ejemplo, un jarrón de un material, valga la redundancia, muy frágil, ¿no? Es decir, hay un terremoto y probablemente ese jarrón se caiga y se rompa, sufre en el caos.
Lo antifrágil no es lo robusto, no es lo que es robusto y no sufre, digamos, ante Ujú. el caos. Es lo que, por el contrario, se beneficia del caos y se beneficia de estas situaciones. Entonces, hoy una organización y una persona antifrágil, es decir, que pueda beneficiarse de esta situación caótica que está viviendo el mundo, reacomodando el mundo laboral, probablemente va a tener muchas más posibilidades en el mundo en el que vamos a vivir, que va a cambiar mucho más rápido cada vez más. Aún en la ventana de tiempo tenemos que acelerar un poco, pero aún en la ventana de tiempo tan chiquitita que acabas de establecer, es decir, alrededor de un año, eso es el futuro que podemos predecir. Y todavía hago comillas en el aire cuando digo predecir. Aún en esa ventana de tiempo, ¿cuáles son las habilidades blandas, humanas, que hoy tenemos subvaluadas y que se convertirán en clave a la hora de hacer negocios relacionándonos con la inteligencia artificial? Bueno, te voy a decir tres. Por un lado, el pensamiento crítico, es decir, la capacidad de cuestionar el resultado que nos está brindando una herramienta o cuestionar un proceso De que hoy eso hablas tenemos. en la era del malestar, tu trabajo más reciente. Algo de eso sí, y especialmente frente a lo que es esta algoritmización de la sociedad, ¿no? Donde todo parece que está mediado por algoritmos. En segundo lugar, como hablábamos hace un rato, la agilidad, la capacidad de cambiar rápido, de adaptarnos rápido a un escenario nuevo. Y por último, y me resulta difícil ponerle un nombre, pero esto que mencionábamos hace un rato, el hambre, o sea, las ganas de ir a entregar un 120% de hacer más, de hacer mejor, de hacer cosas que no hubiera imaginado que podía hacer. Es muy difícil conseguir profesionales que tengan esas tres características. ¿Y crees que tiene que ver con una cuestión generacional? Yo creo que tiene que ver con una cuestión mucho más amplia que Digo, y algo te lo general. pregunto a ti que eres joven, ¿no? No, creo que tiene que ver con algo más amplio. Creo que tiene que ver con que todos nosotros fuimos criados en la modernidad industrial, ¿no? Que nos pedía ser un tipo de profesional. Un tipo de profesional apegado a procesos, que complete su turno laboral, que sea lo que llamábamos responsable, que conozca, sea hiperespecializado en una tarea, ¿no? Esa formación que recibimos desde la escuela moderna, que no nos invita a cuestionar, sino que nos invita mucho más a repetir y a repetir tareas, que fue pensada para un mundo de la modernidad industrial, bueno, ese mundo ya no existe. Y las instituciones que hay alrededor de ese mundo, lamentablemente, nos están tratando de atar o anclar a algo que ya no existe más. La última y cortito. Muchas personas hablan de que la robotización reemplazará muchos puestos de trabajo. Y como dijiste, antes se creía que los ingenieros de sistemas eran la profesión del futuro. ¿Hay una nueva profesión del futuro? Hoy no vislumbro una profesión del futuro. Sí, lo que imagino es que todas las profesiones van a tener muchas más tareas que haga la inteligencia artificial, pero aquellos profesionales que reúnan estas características de las que venimos hablando y que tengan mucha experiencia y sean muy buenos en lo que hacen, complementados con inteligencia artificial, van a tener muchísimo más trabajo. La última, ahora sí. Muchos hablan de que esta robotización reemplazará muchos puestos de trabajo y que en consecuencia habrá una especie de esquema en el que las fábricas que utilicen mayor cantidad de robots pagarán mayor cantidad de impuestos para de allí obtener una especie de bolsa de dinero para una renta universal para todos aquellos que tengan más tiempo libre porque su tiempo fue reemplazado por las máquinas. ¿Lo ves viable? Mira, yo no lo veo viable, pero no lo veo viable porque opera en mi mente también el sesgo del status quo. O sea, a todos nosotros nos parece muy rara una sociedad donde el trabajo no es el mediador de nuestra vida cotidiana. Me Claro. resulta difícil pensarlo. Dicho eso, creo que de todas formas vamos a tener nuevas formas de trabajo, maneras diferentes de trabajar, probablemente con jornadas mucho más reducidas, pero como te decía, es muy, muy difícil anticiparse a lo que puede pasar más allá de 6 meses adelante. Es Augusto Salvato. Muchísimas gracias por la conversación. El Adam Smith Center for Economic Freedom llevó adelante una intensa agenda de actividades en Chile, consolidando su presencia en la región y fortaleciendo vínculos con líderes políticos, académicos y referentes del ámbito público y privado en todo el hemisferio. La visita incluyó la participación de su director fundador, Carlos Díaz Rosillo, en la toma de posesión presidencial de José Antonio Cast,
con actividades oficiales, tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso, como en la Casa de la Moneda. Este contexto permitió además generar espacios de diálogo con líderes de distintos países, varios de ellos que son miembros de la red de fellows del centro, en una instancia clave para fortalecer una agenda común en torno a la libertad, a la gobernanza y a la cooperación regional. Uno de los momentos centrales de la visita fue el lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, una iniciativa orientada a promover los valores de la democracia, a fortalecer las instituciones públicas, a fomentar la buena gobernanza en América Latina. El evento reunió a figuras de relevancia regional. Entre ellas estaban expresidentes y líderes políticos. Eso reflejó la importancia de generar espacios de pensamiento, de formación en torno a los desafíos actuales que hay en la región, que por cierto no son pocos. En paralelo, se llevó a cabo la presentación del libro 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato, de Frank Zimmerman, que es el director de este programa. Frank, así es que te mandamos un abrazo. Y eso dio lugar a un intercambio de ideas sobre la realidad política y social de Cuba, en un diálogo con especialistas y con líderes de opinión, y vaya que eso es necesario hoy. La agenda también incluyó una reunión bilateral con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y estuvo centrada en el liderazgo, en la gestión pública y en el fortalecimiento de vínculos en el continente, y estuvo abocado a eso particularmente, por supuesto, Carlos Díaz Rosillo. De esta manera, el Adam Smith Center continúa ampliando su red de trabajo en América Latina. Una vez que les conté esto, llegó el momento de que nos despidamos. Esto es todo por hoy. Nos acompaña en la próxima.